Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están concentrando sus esfuerzos en tomar el control del Donbass, avanzando en la dirección de Artyomovsky, esforzándose por mejorar la situación táctica en las direcciones de Limansky y Avdiivsky, y transfiriendo fuerzas a Wuhledar desde la dirección de Kherson, según un resumen del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las direcciones Kupiansky y Limansky, el ejército ruso utiliza morteros, obuses y MLRS contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos, en particular, Novoblinsk, Tabolsanka, Dvurechaya, Kupiansk, Kotliarovka, Tabaevka, Persotravneve de la región de Kharkiv y Makeevka, Ploshchanka, Dubrava de la República Popular de Lugansk. En las direcciones Artyomovsky y Avdiivsky de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, se utilizan tanques y artillería de varios tipos en áreas de controversial, Belogorovka, Yakovlevka, Soledar, Artyomovsk, Kleshchevka, Volyanoshe y Marinka de la República Popular de Donetsk. En las direcciones de Zaporozhye y Kherson, las tropas rusas dispararon contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en áreas a lo largo de la margen derecha del río Dnieper, en particular en los distritos de Kherson, Molodchovny, Antonovka y Berislav. Durante estos días, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 8 ataques aéreos y realizaron 18 ataques desde el MLRS. Se informa también que las fuerzas rusas destruyeron varios lanzacohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos, y eliminaron a decenas de tropas ucranianas junto con decenas de combatientes extranjeros en la última serie de ataques, así lo dijo el martes el Ministerio de Defensa de Moscú. Según el ejército, 2 lanzadores fueron destruidos en la estación de tren de Druzhkovka en la República Popular de Donetsk. El segundo par de lanzadores estaba ubicado cerca de la ciudad de Kramatorsk, controlada por Ucrania, y estaba disparando a otras ciudades de Donetsk, agregó el ministerio. Además, 9 cohetes HIMARS fueron interceptados cerca de la línea del frente en Lugansk, también en Donbass, así como en la región de Kherson al norte de Crimea, según el comunicado. Los ataques de precisión de la Fuerza Aérea Rusa en posiciones de la Legión extranjera, que luchaba por Ucrania cerca de Kramatorsk y Mazyakovka, destruyeron a más de 130 mercenarios extranjeros. Y en la estación de tren de Druzhkovka, hasta 120 soldados ucranianos fueron eliminados, afirmó el ejército ruso. Esto se produce después de que Rusia confirmara el lunes que más de 60 de sus soldados murieron en la ciudad de Makeyevka, en Donetsk, cuando las fuerzas de Kiev atacaron el edificio en el que estaban alojados con misiles disparados desde lanzadores HIMARS. El ataque había sido informado anteriormente por el ministro de Información de la República, Daniel Bessonov, quien dijo que ocurrió precisamente a las 0:01 de la noche de Año Nuevo. Por su parte, Ucrania continúa solicitando más armas a los Estados Unidos y otros países occidentales, mientras que Moscú insiste en que las entregas de armas extranjeras a Kiev no cambiarán el curso del conflicto, y solo pueden provocar más víctimas. Se informa además que las unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa infligen daños por fuego a la mano de obra y al equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las cercanías de Soledar. La lucha feroz en este sector del frente ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Las tropas rusas volverán a ir a Kharkov tan pronto como el suelo se congele. Su tarea es aislar la ciudad de Kiev, para que las Fuerzas Armadas de Ucrania no puedan moverse hacia el oeste para ayudar a la capital. Así lo afirmó en una entrevista con el jefe de la guarnición de Kharkiv, el general de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Melnik. Además, como cree el general, los rusos atacarán en dirección a Rivne para impedir el suministro de armas a Ucrania desde Occidente. Según Melnik, grupos de 10 a 20 militares rusos ya están cruzando la frontera para realizar tareas de reconocimiento y sabotaje. Las Fuerzas Armadas de Ucrania monitorean la actividad de las comunicaciones móviles del ejército ruso y atacan. El corresponsal de guerra ruso Andrei Rudenko informó que el 80% de los ataques ucranianos están asociados con el uso de medios militares de comunicaciones móviles no seguras. Se observa que el ejército ucraniano monitorea constantemente la actividad de los dispositivos móviles y puede establecer coordenadas para ataques posteriores. Anteriormente se supo que debido al uso de dispositivos móviles es realmente posible calcular la ubicación del personal militar. Sin embargo, las estadísticas de ataques que dependen del uso de comunicaciones móviles se conocieron por primera vez. Se supo que Ucrania tiene estaciones disponibles que toman la dirección de las comunicaciones móviles.
y calculan instantáneamente su ubicación. Si el enemigo tiene MLR cielo y Mars de largo alcance, la distancia no es un problema para ellos. 8 de cada 10 ataques son causadas por el uso de comunicaciones móviles y dispositivos no seguros con acceso a Internet, dijo el comandante militar ruso Rudenko. No se sabe qué tan confiable es la información expresada, sin embargo, el ejército occidental en realidad tiene complejos que brindan la capacidad de monitorear la actividad móvil. Según información anterior, fue precisamente por el uso de comunicaciones móviles que se conoció antes la ubicación del personal militar ruso en Makiivka. Sin embargo, estos datos no pudieron confirmarse. Se cree que debido al espionaje de los equipos occidentales, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron realizar el último ataque contra los rusos. Los legisladores rusos pidieron venganza después de que Ucrania disparó misiles suministrados por Estados Unidos contra la capital regional de Donetsk en el este de Ucrania, matando a 63 soldados rusos en el ataque más mortífero contra las fuerzas rusas desde el comienzo de la guerra de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los militares murieron en la ciudad de Makiivka en Donetsk, controlada por Rusia, que se unió a la Federación Rusa a través de un referéndum junto con otras 3 regiones ucranianas en septiembre. Al menos 6 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad y Mars, suministrados por Estados Unidos, se utilizaron en el ataque más mortífero, dijo el ministerio. 2 proyectiles fueron interceptados por las defensas aéreas, pero 4 lograron pasar. Como resultado de un ataque de 4 misiles con ojivas altamente explosivas en un punto de despliegue temporal, 63 militares rusos murieron, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, el teniente general Igor Konasenko, durante una sesión informativa. El miembro del Senado ruso, y ex viceministro de Relaciones Exteriores, Grigori Karasin, exigió venganza contra Ucrania y sus partidarios de la OTAN liderados por Estados Unidos. Sergei Mironov, legislador y expresidente del Senado, pidió a los funcionarios que investigaran más a fondo y reclamaran la responsabilidad penal de los funcionarios que permitieron la concentración de personal militar en un edificio desprotegido, a pesar del conocimiento del alcance de cohetes y Mars de fabricación estadounidense. Las imágenes publicadas en línea supuestamente mostraban el edificio de la escuela vocacional arrasado como resultado del ataque. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no abordó el ataque de Makiivka en su discurso nocturno del lunes pasado, ya que Ucrania nunca se responsabiliza públicamente de los ataques contra las fuerzas rusas. Sin embargo, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que el ataque de Makiivka fue un ataque contra la mano de obra y el equipo militar ruso. Kiev afirmó que las bajas rusas en el este de Ucrania eran cientos, mientras que los funcionarios rusos calificaron la afirmación como una exageración. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó anteriormente a Washington, no solo por suministrar armas sofisticadas a Kiev, sino también por proporcionar inteligencia al ejército ucraniano sobre la ubicación de las fuerzas rusas. En los últimos meses, las dos partes han intercambiado cientos de prisioneros, a pesar de una ruptura total en las conversaciones diplomáticas más amplias. Rusia inició la guerra en Ucrania con el objetivo declarado de desnazificar el país el 24 de febrero de 2022, acusando a Kiev de no implementar los términos de un acuerdo de paz anterior con las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos y sus aliados europeos han impuesto oleadas de sanciones económicas a Moscú, mientras suministran grandes envíos de armamento pesado a Kiev. El Kremlin ha advertido repetidamente que las sanciones y la asistencia militar occidental a Kiev solo prolongarán la guerra.